El velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos se adelgaza en la noche de Halloween. Pero, ¿qué secretos oscuros y rituales prohibidos se esconden detrás de esta festividad? Acompáñenme en este nuevo documental especial para Halloween. Yo soy el documentalista y esto es 5 rituales aterradores, prohibidos y oscuros que se practican durante el Halloween. Número 1. La invocación de espíritus perdidos. El juego de la medianoche. La invocación de espíritus perdidos no es un juego para los débiles de corazón. Se dice que este ritual tiene sus raíces en antiguas prácticas paganas, donde se buscaba la guía y sabiduría de los ancestros. Sin embargo, con el tiempo, el ritual se ha distorsionado y ahora se juega con el propósito de invocar no solo a espíritus amigables, sino también a entidades más oscuras y malévolas. El procedimiento es simple, pero las consecuencias pueden ser devastadoras. A la medianoche en punto, con todas las luces de la casa apagadas y solo la luz de una vela iluminando la habitación, los participantes se sientan en círculo y comienzan a llamar a los espíritus. Se dice que si lo haces correctamente, los espíritus responderán, manifestándose de diversas formas, desde delicadas voces hasta apariciones físicas. Pero, como todo ritual, el juego de la medianoche tiene sus reglas y es crucial seguirlas al pie de la letra. Por ejemplo, nunca se debe jugar solo. Siempre se debe tener una vela encendida y, lo más importante, nunca debes permitir que la vela se apague durante el juego. Si esto sucede, se dice que el espíritu invocado quedará libre y podrá hacer todo lo que quiera en nuestro mundo. Aquellos que han jugado y no han seguido las reglas cuentan historias aterradoras de encuentros con entidades malignas, de ser perseguidos por espíritus vengativos y de sentir una presencia constante a su alrededor. Algunos incluso afirman haber quedado atrapados entre el mundo de los vivos y el de los muertos, incapaces de encontrar la paz. Entonces, ¿vale la pena el riesgo? ¿Es la curiosidad más fuerte que el miedo? La noche de Halloween, cuando los espíritus vagan libres, es mejor pensar 2 veces antes de jugar con lo desconocido. Número 2. El bosque de las sombras. El ritual de los árboles murmurantes. Los bosques, con su silencio inquietante y su atmósfera densa, siempre han sido el escenario de historias y leyendas que desafían la comprensión humana. Entre estos relatos, el ritual de los árboles murmurantes se destaca como uno de los más temidos y misteriosos. En la profundidad de ciertos bosques, lejos de la civilización, hay árboles que han sido testigos de siglos de historia. Estos árboles, con sus troncos retorcidos y sus raíces profundas, guardan las memorias y energías de aquellos que alguna vez habitaron o pasaron por sus tierras. Y es precisamente en la noche de Halloween, cuando el mundo espiritual y terrenal se encuentran más cerca, que estos árboles cobran vida. El ritual en sí es sencillo, pero su ejecución requiere valentía. Una vez que se ha identificado el árbol adecuado, el participante debe caminar en círculos alrededor de él, en sentido contrario a las agujas del reloj,
mientras se recita un antiguo conjuro. Al completar el séptimo círculo, se dice que los árboles comienzan a murmurar. Voces etéreas que cuentan historias olvidadas, secretos nunca revelados y advertencias que helarían la sangre de cualquiera. Sin embargo, el peligro radica en la naturaleza impredecible de los espíritus que se comunican. Mientras que algunos pueden ofrecer consejos o revelar misterios, otros, resentidos o malévolos, pueden intentar engañar o incluso dañar al invocador. Se cuenta de personas que, tras realizar el ritual, han sido perseguidas por sombras oscuras o han escuchado murmullos incesantes, incluso después de abandonar el bosque. Además, existe una advertencia, que todos aquellos que desean realizar el ritual deben tener en cuenta. Nunca, bajo ninguna circunstancia, se debe interrumpir el ritual una vez iniciado. Hacerlo podría liberar energías que no pueden ser contenidas y tener consecuencias catastróficas. Número 3. El espejo del destino. La visión de la muerte. El espejo, un objeto cotidiano que refleja nuestra imagen, se transforma en la noche de Halloween en un portal místico que puede revelar verdades ocultas. El espejo del destino, como se le conoce en los círculos esotéricos, es más que un simple ritual. Es un desafío a lo desconocido, una ventana a lo que está por venir. La visión de la muerte no es un juego, es una tradición antigua que se remonta a culturas donde los espejos eran considerados objetos mágicos y portales a otros mundos. Se creía que, en ciertas noches, los espejos podían mostrar más que simples reflejos. Y la noche de Halloween es una en la que el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos es más delgado. Es la ocasión perfecta para este ritual. Para llevar a cabo la visión de la muerte, se requiere más que solo valentía. A la medianoche exacta, en una habitación a oscuras, el participante debe encender una vela y colocarla frente al espejo. Luego, mirando fijamente su reflejo, debe invocar las fuerzas del más allá y pedir una visión sobre su futuro. Si todo se hace correctamente, el espejo comenzará a nublarse y mostrará imágenes que pueden ser tanto maravillosas como aterradoras. Pero existe una advertencia que todos deben conocer. No todos están preparados para lo que el espejo pueda revelar. Hay relatos de personas que han visto su propia muerte o tragedias que les esperan. Otros han afirmado ver rostros desconocidos, o peor aún, la temida cara de la muerte, observándolos desde las sombras. Número 4. La danza de las brujas. El círculo prohibido. La noche de Halloween, con su atmósfera cargada de misterio y magia, es el escenario perfecto para rituales que desafían la comprensión humana. La danza de las brujas no es una simple danza, es una invocación, un rito que conecta a los participantes con fuerzas que trascienden el tiempo y el espacio. El círculo prohibido, como se le conoce a la formación en la que las brujas danzan, es trazado en el suelo con símbolos arcanos y antiguos. Cada símbolo representa un elemento, un poder, una deidad. Y cuando las brujas comienzan a moverse al ritmo de los tambores y los cánticos, el círculo se activa, convirtiéndose en un portal a otros reinos. La danza es hipnótica. Cada paso, cada giro, cada salto está cargado de intención y propósito. Las brujas
con sus túnicas oscuras y máscaras, se mueven como una sola entidad, invocando a las antiguas deidades paganas para que les otorguen su bendición y poder. Se dice que durante la danza, las brujas pueden ver visiones, recibir mensajes y obtener habilidades sobrenaturales. Pero como todo ritual en este top 5, la danza de las brujas no está exenta de peligros. Aquellos que no están preparados o que no respetan el ritual pueden enfrentar consecuencias nefastas. Hay historias de brujas que han quedado atrapadas entre mundos o que han sido poseídas por entidades malignas. Por eso, el Círculo Prohibido es un lugar al que pocos se atreven a entrar, y menos aún a danzar. La pregunta que surge es: ¿vale la pena el riesgo? ¿Qué secretos y poderes pueden obtenerse al danzar en el Círculo Prohibido? Solo aquellos que se han atrevido a participar en la danza de las brujas conocen la respuesta. Número 5. El Libro de las Almas, el Pacto Eterno. En las sombras de la historia, oculto a los ojos del mundo, se encuentra el Libro de las Almas. No es un libro común y corriente. Sus páginas hechas de piel humana y escritas con tinta de sangre guardan secretos que han llevado a muchos a la perdición. Se dice que aquel que posee el libro tiene en sus manos el poder de cambiar su destino, pero a un costo inimaginable. El Pacto Eterno, como se le conoce, no es un simple acuerdo. Es un juramento, un compromiso con las fuerzas que trascienden nuestra comprensión. Al recitar ciertas palabras escritas en el libro, el lector invoca entidades oscuras, seres que han existido desde antes del tiempo mismo. Estas entidades, sedientas de almas, ofrecen a cambio poder, riqueza, inmortalidad, pero siempre a un precio. Los que han osado hacer el pacto cuentan historias de riquezas inimaginables, de poderes sobrenaturales, de vidas llenas de lujos y placeres, pero también hablan de las sombras que los persiguen, de los susurros en la noche, de la sensación constante de ser observados. Porque una vez que se hace el pacto, no hay vuelta atrás. El alma del pactante queda marcada, y cuando llega el momento de pagar el precio, las entidades vienen a cobrar. Hay historias de aquellos que han intentado romper el pacto, de buscar formas de engañar a las entidades y de escapar de su destino. Pero el libro de las almas es infalible y su maldición es eterna. Aquellos que intentan escapar encuentran destinos peores que la muerte, atrapados en tormentos sin fin en dimensiones desconocidas. Entonces, ¿vale la pena el poder y la riqueza si el precio es el alma? ¿Es posible desafiar las entidades oscuras y salir victorioso? Las respuestas a estas preguntas se encuentran en las páginas del Libro de las Almas, esperando a aquellos lo suficientemente valientes o lo suficientemente desesperados para buscarlas. Yo soy el documentalista y esto fue 5 rituales aterradores, prohibidos y oscuros que se practican durante Halloween.